Hola, mi nombre es Manuel Contreras y en este video, parte 2, voy a mostrarte cómo instalar el MySQL Shell para trabajar con InnoDB Cluster. Recuerda que InnoDB Cluster es un producto que permite habilitar alta disponibilidad para bases de datos MySQL. Los tres componentes que lo integran son el MySQL Server, el cual debe ser una versión 5.7 o superior, el MySQL Shell y el MySQL Router. En el video parte 1 te mostré cómo instalar tres instancias de MySQL, las cuales están justo corriendo en estas pantallas. Yo tengo el servidor 0 en la parte izquierda superior, el servidor 1 y el servidor 2 en la parte inferior. Lo que voy a hacer ahora es voy a instalar el shell. Ese shell te va a permitir configurar el clúster. Para instalarlo me voy a ir al directorio en donde tengo los binarios. Y en este caso es un RPM. Lo único que tienes que hacer es instalarlo con el RPM installer. Entonces con eso lo vamos a instalar. Déjame ver, creo que hubo un error de dedo. Sí, entonces voy a seleccionar el instalador y después voy a ejecutar rpm-vh y así de fácil voy a instalar el shell. Una vez que esté instalado el shell, voy a proceder a configurarlo. Para que yo lo pueda hacer, voy a seguir el blog que está en pantalla. Esto es mysqlserverteam.com /MySQL InnoDB Cluster Real World Cluster Tutorial for Oracle Enterprise Linux Fedora. Si quieres el link lo puedes consultar en Google. Simplemente busca en Google. Lo puedes buscar en Google como MySQL InnoDB Cluster Tutorial y lo vas a encontrar. MySQL Cluster. Vamos a ponerle mejor MySQL InnoDB Cluster Tutorial. Y si quieres ponle MySQL Server Team, que es el portal en donde lo estamos extrayendo. ¿Sí? Entonces aquí viene la liga. Solamente búscalo en Google como MySQL InnoDB Cluster Tutorial MySQL Server Team. Y aquí viene paso a paso cómo configurarlo. En este caso yo voy a utilizar el que dice MySQL InnoDB Cluster Real World Cluster Tutorial. Entonces, aquí vienen los pasos que voy a seguir en el video. Lo voy a hacer muy lento para que quede claro. La idea es que voy a tener una aplicación que se vaya a conectar a un router. El router va a ser el punto único de conexión entre la aplicación y el clúster. Y el clúster va a estar integrado por un group application con 3 nodos. Como prerequisitos tienes que instalar Python. Esto ya lo hice. Lo instalas a través de sudo yum install python. Y después tienes que resolver las IPs y los host names en el archivo diagonal etc host. Eso lo tienes que hacer para todos los nodos. Después, bueno, vas a instalar el MySQL Server. Esto ya lo hicimos en el video parte 1. Y por último, lo que vas a hacer es vas a abrir el shell para poder configurar el clúster. Entonces vamos a hacerlo juntos acá. Lo primero que tienes que asegurarte es que los tres servidores tengan un etc host con las IPs de los nodos que van a conformar el clúster. Yo tengo aquí el nodo server 0, server 1 y server 2 y cada uno está resuelto en el etc host. Después, una vez que hago eso, voy a abrir el MySQL Shell. En este caso lo voy a hacer en los tres servidores y voy a ejecutar la función dba.configure local instance. ¿Qué es lo que te permite hacer? Bueno, antes de ejecutarlo, importante, yo lo tengo que ejecutar como root para que pueda tener acceso al archivo de configuración etc my.cnf. Si no lo quieres ejecutar como root y lo quieres ejecutar como un usuario no root, lo puedes hacer, solo asegúrate que el archivo diagonal etc mycnf tenga permisos de escritura para ese usuario. Si esto está bien, entonces vas a conectarte al shell, simplemente escribir mysql sh y vas a ver el prompt del shell. El prompt del shell dice mysql-js de JavaScript. Y para que tú puedas configurar el InnoDB Cluster, tú debes de tener 3 instancias de MySQL, al menos 3 servidores, que es la configuración mínima,
y vas a utilizar la función de dba.configure local instance. Entonces en este caso vamos a ejecutarlo. Tengo que escribir el password de root. Y aquí lo que me dice el shell es, voy a verificar que el archivo de configuración myCNF tenga los properties adecuados. En este caso le voy a decir que sí, ese es el archivo myCNF. El siguiente paso me va a decir, ¿quieres crear un usuario para que pueda administrar el clúster y que tenga los grants necesarios? En este caso voy a seleccionar la opción 1, que es la opción recomendada. Lo voy a utilizar con el usuario root, @ cualquier host, y voy a ingresar el password para ese usuario. En este caso lo estoy haciendo con root MySQL. ¿Qué es lo que muestra el shell? El shell lo que muestra a continuación es cuáles son todos los variables necesarias para configurar un Group Replication in-order cluster. Y en este caso me dice que están esas variables, faltan agregar al myCNF. Entonces, lo único que hace aquí es, te muestra cuáles son las variables que faltan por agregar y al mismo tiempo el shell las agrega. Si yo checo aquí el archivo myCNF, voy a ver que ya se agregaron todas estas variables, ¿sí? Recuerden, yo tenía un myCNF únicamente hasta server ID igual a 12 y estas variables las agregó el shell. Entonces yo tengo aquí listo un myCNF en 3 servidores, en 3 instancias, y eso es justo lo que acaba de hacer la primera función de MySQL Shell. Entonces la primera función de MySQL Shell se llama dba.configure local instance, y esa la tienes que correr en todos los servidores que van a formar parte del clúster. Ya lo hicimos. A continuación, lo que voy a hacer es, para que el cambio tome efecto, yo tengo que hacer un restart de la instancia. Entonces lo que voy a hacer es systemctl stop mysqld. Tengo que parar la instancia, paro las 3 instancias. Vamos a ver si se paró efectivamente. Sí, se paró efectivamente. De hecho, sería también muy sano hacer un tail F para ver que se ha hecho un shutdown en limpio, shutdown complete. Las 3 instancias lo reportan. Y entonces ahora lo que hago es un start. Estoy haciendo un restart de la instancia. Esto es para que los cambios que el shell agregó al myCNF los veamos refrescados. Entonces nuevamente hago un tail F y veo que la instancia arrancó, las 3 instancias arrancaron bien. Entonces, vamos bien hasta aquí. Lo que sigue es, una vez que se ha reiniciado la instancia, vamos a ejecutar la función dba.checkInstanceConfiguration. Esta es importante para verificar que está lista la instancia y que vamos a poder configurar el clúster con éxito. Aquí debe reportar un mensaje de OK. Entonces dice que la instancia localhost está lista, la instancia en el server 2 localhost también está lista y la instancia en el server 3 localhost también está lista. Entonces vamos bien, hemos ya configurado la parte inicial del clúster y lo que sigue a continuación es, hay que configurar el clúster. En este caso, lo que tienes que hacer es conectarte al server que quieres que sea el servidor Read and Write. En este caso voy a seleccionar el server 0 como el servidor Read and Write y los otros 2 servidores van a quedar en modo Read Only. Esa configuración se conoce como Single Primary y es la configuración recomendada cuando inicias a configurar un clúster. Entonces lo vamos a hacer aquí. Esa función no la tienes que ejecutar en los 3 servidores, la ejecutas solamente en el servidor que quieres tú configurar como servidor Read and Write. En este caso va a ser el server 0. Entonces lo que hago es me conecto al shell de ese servidor y voy a ejecutar el comando shell.connect indicando el server hostname, en este caso es S0. No es cierto, aquí estoy mal. El usuario, perdónenme, y el server 0 con el puerto 3306. Entonces, si esto es correcto, lo que voy a hacer es yo voy a abrir una sesión hacia el servidor que quiero que se configure como servidor Read and Write. Una vez que abro esa sesión, voy a configurar el clúster y lo voy a hacer de la siguiente manera. Esto se hace solo una vez como configuración inicial. Var cluster igual a dba.create
cluster y el nombre del cluster que tú le quieras dar. En este caso le voy a dar yo el nombre de my cluster. Entonces con eso voy a crear el cluster. ¿Sí? Va a tardar unos segundos, pero vamos a crear el cluster. Me dice que el cluster fue creado con éxito y que para que yo pueda agregar más instancias yo voy a utilizar la función cluster.addInstance. Vamos a ver cuáles son las instancias que ahorita tenemos. Lo único que tenemos es, tengo un cluster llamado myCluster con una instancia primaria en el server 03306 y me dice, bueno, cluster no es tolerante a fallas porque tiene solo una instancia y me dice que esa instancia está en modo read and write y está online. Entonces, para agregar las otras instancias, yo voy a ejecutar el comando cluster.addInstance indicando el usuario y el servidor que voy a agregar. En este caso voy a agregar el server 1, ¿correcto? Ingreso el password, vamos a agregar el server 1, después agregamos el server 2, nuevamente ingresamos el password, no debe reportar ningún error. Y si esto es correcto, si yo vuelvo a ejecutar la función de cluster status, voy a ver que ahora sí tengo un cluster llamado myCluster que tiene una topología con el servidor 0 en el puerto 3306 en modo read and write, está en modo lectura y escritura, está en línea, perfecto. Después tengo el server 1 en el puerto 3306 en modo read only, también está en status online. Y por último tengo el servidor 2, también en el puerto 3306 en modo read only y también está en status online. Quiere decir que el clúster hasta aquí ha sido configurado con éxito, tiene 3 instancias, una de ellas está en modo lectura y escritura, las otras 2 están en modo read only y está el clúster configurado. Antes de pasar a la siguiente parte, es importante que toda esta configuración que hicimos tú la tienes que setear de manera persistente y esa configuración persistente la vamos a hacer a través de ejecutar la función dba.configureLocalInstance y esto lo tenemos que ejecutar en los 3 nodos. Entonces me voy a ir nuevamente al shell y voy a ejecutar root@localhost. Esto es sobre los 3306, sobre las 3 instancias, y esta función lo que hace es va a persistir toda la configuración necesaria para que el Group Replication pueda operar. Déjenme ver porque creo que tengo un error de dedo. root@localhost, si está bien. Me dice, ¿quieres modificar el archivo myCNF? Le decimos que sí. Me dice, bueno, en el caso del server 0, que es el server que está en la parte izquierda superior, me dijo que el status es OK. Ese es el servidor que quedó en read and write. Sin embargo, en el server 1, que está en la parte superior derecha, me dice que si lo quiero configurar como read only, le vamos a decir que sí. Voy a tener esos 2 servidores como read only. Entonces ya tengo aquí el server en read only y lo mismo el server 2 en read only. Server 0 quedó en read and write. Server 1, read only, y server 2, perdónenme, en read only. Entonces ahora sí, ya quedó todo esto guardado en el archivo myCNF. Esa configuración ya se guardó. Chequen toda la información que se agregó en el myCNF. Lo podemos ver más fácil acá. Entonces, eso es lo que hace el shell. El shell te permite configurar un Group Replication InnoDB Cluster y agrega todas las variables de configuración necesarias. Entonces, para hacer un resumen, lo que hicimos fue configuramos un clúster desde cero, tenía 3 servidores con MySQL en blanco, en virgen, después instalé el shell y una vez que instalé el shell, ejecuté 3 funciones. La función dba, vamos a verlo acá. La primera función que ejecutas o que tienes que ejecutar es dba.configureLocalInstance. Esa función lo que hace es va a modificar el archivo
al archivo myCNF con los properties indicados, con las variables indicadas, va a crear un usuario para administrar el clúster, en este caso fue la opción 1, va a mostrar que todas estas variables no están adicionadas en el myCNF, las va a adicionar al myCNF. Después lo que tú tienes que hacer es un restart de la instancia, lo hicimos. Después hicimos un check instance configuration, tiene que reportar el status OK. Y después creamos el clúster. El clúster lo creamos desde el shell, nos conectamos al servidor que queremos que sea read and write, ejecutamos la función shell.connect con el usuario y el hostname al cual queremos conectarnos, y después creamos el clúster con la variable var cluster.dda create cluster y adicionamos las 3 instancias. ¿Sí? Perfecto. En el siguiente video vamos a instalar el router y vamos a hacer una prueba. Entonces, bueno, pues agradecerles que hayan visto este video. Cualquier pregunta, por favor, déjenos saber. Suscríbanse al canal y, bueno, pues gracias por su tiempo.